Ahora sí. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Cuán presto se va el placer, cómo, después de acordado, da dolor, cómo a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos. Y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Estos versos, que muchos escuchamos por primera vez, yo creo, en el instituto, pertenecen a Jorge Manrique, poeta español del siglo XV. Y Jorge escribe estos versos tras la muerte de su padre. Y en ellos va a desplegar toda una reflexión sobre la vida y la muerte, la fortuna, las ilusiones humanas, la vanidad de los bienes materiales. Este poema, titulado Coplas a la muerte de su padre, se considera una de las obras cumbre de la literatura española y su tema principal es claramente la experiencia de la muerte. Esa muerte que nos iguala a todos los seres humanos, independientemente de quiénes seamos ricos o pobres, seamos de una nación o de otra, hayamos nacido en una época o en otra. La muerte nos espera a todos por igual y nos pone a todos en el mismo rasero. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar. Al mismo tiempo, en este poema también aparece otro gran tema de la literatura y de la filosofía que está relacionado también con este carácter inevitable que tiene la muerte, y es lo que se conoce como el tempus fugit, que aparecía en el título, el paso inexorable del tiempo, la velocidad imparable a la que está avanzando el reloj constantemente, y por lo tanto la velocidad imparable a la que está avanzando nuestra propia vida. Tempus fugit. Podemos decir que esta visión clásica de la muerte como una realidad inevitable y que todos compartimos, independientemente de quién seas, ha sido una visión que se ha mantenido durante toda la historia. Pero curiosamente, esta visión ha empezado a verse cuestionada en las últimas décadas. No sé si habéis escuchado hablar alguna vez de lo que se conoce como la muerte de la muerte. ¿Habéis oído hablar de esto alguna vez? ¿Habéis visto algo sobre este tema? La idea de que los seres humanos, en un futuro más próximo o más lejano, podremos alcanzar la inmortalidad. Atentos. Espera que está esto sin volumen. Ahora sí. Estamos entre la última generación humana mortal y la primera generación humana inmortal. Y te pregunto, ¿dónde quieres estar tú? El autor de este vídeo es José Luis Cordeiro y es uno de los defensores de esta idea, ¿no?, de la superación de la muerte. En opinión de este ingeniero, la muerte será opcional en 2045. ¿Habéis escuchado hablar de esto alguna vez? ¿Sí? En relación con este tema, el famoso historiador y divulgador israelí Yuval Noah Harari publicó este libro en 2016 titulado Homo Deus, el Dios hombre, donde habla sobre esta y otras muchas ideas relacionadas con el futuro de la humanidad y nuestra relación con la tecnología, con la inteligencia artificial y todo este tema. Y me gustaría compartiros unas breves líneas de lo que Harari escribe en relación con este tema, con la búsqueda moderna de la inmortalidad. Dice Harari, en el siglo XXI es probable que los humanos hagan una apuesta seria por la inmortalidad, la lucha contra la vejez y contra la muerte. Para las personas modernas, la muerte es un problema técnico que podemos y deberíamos resolver. ¿Cómo mueren exactamente los seres humanos? Los humanos siempre mueren debido a algún fallo técnico. El corazón deja de bombear sangre, una arteria principal se obstruye, células cancerosas se extienden por el cuerpo, gérmenes se multiplican en los pulmones. ¿Y cuál es el responsable de todos estos problemas técnicos? Otros problemas técnicos. El corazón deja de bombear sangre porque no llega suficiente oxígeno al músculo cardíaco. Las células del cáncer se extienden porque una mutación aleatoria ha decidido transcribir sus instrucciones. Los gérmenes se instalaron en mis pulmones porque alguien estornudó en el metro. No hay nada de metafísica en todo esto. Todos son problemas técnicos y cada problema técnico tiene una solución técnica.
Si tradicionalmente la muerte era la especialidad de sacerdotes y de teólogos, ahora los ingenieros están tomando el relevo, dice Harari. Pero la inmensa mayoría de los científicos, médicos y estudiosos siguen marcando distancia con respecto a estos sueños sobre la inmortalidad. En mi opinión, dice Harari, las esperanzas de inmortalidad en el siglo XXI son prematuras, ya que quien se las tome demasiado en serio le espera un amargo desengaño. No es fácil vivir sabiendo que vas a morir, pero aún es más duro creer en la inmortalidad y descubrir que estás equivocado. Aunque la esperanza de vida se haya multiplicado por 2 en los últimos 100 años, no hay ninguna justificación para extrapolar estos datos al futuro. Dice, en 1900 la esperanza de vida global no superaba los 40 años. ¿Pero por qué? Porque mucha gente moría joven debido a la desnutrición, a las enfermedades infecciosas y a la violencia. Sin embargo, las personas que se libraban de estos problemas podían vivir hasta bien entrados los 70 y los 80. Contrariamente a lo que se cree, las personas de 70 años no eran consideradas bichos raros de la naturaleza en los siglos anteriores. Galileo Galilei murió a los 77, Isaac Newton a los 84 y Miguel Ángel vivió hasta los 88, sin ayuda de antibióticos, vacunas ni trasplantes de órganos. La verdad es que la medicina moderna no ha logrado prolongar la vida humana ni un solo año. Su gran logro ha sido salvarnos de la muerte prematura y permitirnos gozar de los años que nos corresponde vivir. De hecho, dice Harari, aunque superásemos el cáncer, la diabetes, etc., el único resultado sería que casi todo el mundo conseguiría vivir hasta los 90 años, pero no bastaría para alcanzar los 150. Para ello, dice Harari, la medicina necesitará rediseñar las estructuras y los procesos más fundamentales del cuerpo humano, descubrir cómo regenerar órganos y tejidos, y no está claro en absoluto que seamos capaces de hacerlo en el año 2100. Hasta aquí la cita de este libro. En definitiva, lo que vemos con todo esto es que en el siglo XXI la idea de que el ser humano pueda vencer a la muerte representa más un sueño que una posibilidad. Lo que está claro es que los seres humanos, de una manera o de otra, luchamos y luchamos contra la realidad que supone saber que vamos a morir. En el fondo de nuestro corazón, todos anhelamos eternidad. En el fondo de nuestro corazón, todos anhelamos superar la muerte, anhelamos esa vida inagotable. Pero al final del día, nuestras vidas siguen siendo esos ríos que decía Manrique, esos ríos que van a dar en la mar. Y de momento, hasta el día de hoy, ningún ser humano sobre este planeta ha sido capaz de esquivar este destino. Pero, ¿cómo podemos llegar a asumir esta realidad tan dura sin caer en el pesimismo y la parálisis? ¿Acaso hay lugar para hablar de la esperanza en medio de un mundo en el que estamos condenados a morir? ¿Cómo podemos conciliar la brevedad de nuestra vida, ese tempus fugit, ese reloj que ya está avanzando y ya ha avanzado demasiado? ¿Cómo podemos conciliar ese tempus fugit con nuestro anhelo de eternidad? ¿Cómo podemos mantener viva la tensión entre el realismo y la esperanza? Como ya habéis visto, la reflexión de hoy se basa en el Salmo 90, un salmo realmente único en su especie, hasta tal punto de que es el único salmo en toda la recopilación que la tradición judía atribuye a Moisés. Una autoría que es más bien espiritual y lo que hace es mostrarnos el respeto y la admiración que provocaban estos versos para los antiguos hebreos. El Salmo 90 es un salmo lleno de movimiento, no para quieto, con un ritmo de altos y de bajos constantes. Pasamos de las alabanzas a los lamentos, pasamos de las reflexiones profundas a las súplicas, pasamos de la insatisfacción con la vida hacia la admiración. Combinamos el realismo con la esperanza. Y aunque estos versos forman parte de un pasado realmente muy lejano a nosotros, creo que tienen mucho que enseñarnos hoy. Podríamos decir que este salmo nos invita a ponernos en la piel del autor, hasta hacer nuestra su oración, sentir lo que él ha sentido, ver lo que él ha visto, en definitiva, ponernos en su piel y contemplar nuestra propia vida a la luz de su mirada. Una mirada que creo, de verdad, que hoy también puede iluminar nuestra vida. Así que antes de seguir profundizando en todo lo que este salmo quiere mostrarnos, vamos a leerlo.
Dice así: Señor, durante generaciones tú has sido nuestro refugio. Antes de que se formasen los montes y la tierra y el orbe surgieran, desde siempre y para siempre, tú eres Dios. Tú haces que el ser humano vuelva al polvo, diciendo: regresad, hijos de Adán, porque 1000 años son ante tus ojos como un día, como un ayer que ya pasó, como una vigilia en la noche. Tú los arrastras al sueño de la muerte. Son como hierba que brota en la mañana. Por la mañana brota y florece. Por la tarde se agosta y se seca. Con tu ira nos has consumido. Con tu furor nos aterras. Ante ti has puesto nuestras culpas. A la luz de tu faz nuestros secretos. Nuestros días decaen bajo tu ira. Como un suspiro pasan nuestros años. 70 años dura nuestra vida. Algunos incluso llegan a 80. Pero es su brío, su esfuerzo, tarea inútil, pues pronto pasa y desaparecemos. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Como tu furor, así es el respeto que inspiras. Enséñanos a contar nuestros días y tendremos así un corazón sabio. Oh Señor, vuelve a nosotros. ¿Hasta cuándo tardarás? Apiádate de tus siervos. Sácianos cada mañana con tu amor inagotable, para que cantemos alegres hasta el final de nuestra vida. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos con bien. Permite que tus siervos te veamos obrar otra vez, que nuestros hijos vean tu gloria, que descienda sobre nosotros la gracia del Señor nuestro Dios. Afianza la obra de nuestras manos. Sí, afianza la obra de nuestras manos. Este salmo nos habla de la vida y de la muerte, con palabras profundamente realistas e incluso con cierto pesimismo. Y este realismo nos conmueve y nos moviliza, no nos deja indiferentes. Dudo mucho que alguien aquí, al leer este salmo con atención, se haya quedado tan pancho. O te conmueve o te cabrea. O te entristece o te indigna. Pero de una u otra forma, sus palabras, cargadas de honestidad y de realismo, nos hablan directas al corazón y provocan alguna reacción en nosotros, sea la que sea. La verdad es que es relativamente fácil pasar por la vida sin hacernos demasiadas preguntas, especialmente preguntas incómodas, sobre todo si hemos nacido en la maravillosa era del entretenimiento. Qué bueno es tener la Play, el Netflix y tantas cosas bonitas. Vivimos enfrascados en nuestras tareas, trabajos, obligaciones y responsabilidades. Y esta propia cultura del ocio y del entretenimiento literalmente permiten que pasemos toda nuestra vida completamente anestesiados, con la mirada completamente enfocada hacia afuera, olvidándonos de mirar hacia adentro. Salvo que la vida nos pare en seco, de manera inesperada, lo habitual es que vivamos todos en modo automático. Es lo habitual. Ponemos el automático y pa'lante. Pero ¿quiénes somos realmente? ¿Quiénes somos realmente? Para la sabiduría de la Biblia es fundamental el autoconocimiento, la escucha atenta de nuestro corazón, hacer un diagnóstico interior, un diagnóstico realista y honesto de quiénes somos, de cuál es nuestra realidad, pues sólo así podremos enfocar nuestra vida con honestidad, con madurez y con responsabilidad. Y el diagnóstico que este salmo hace de la vida humana quizá nos recuerda a esas famosas palabras del Génesis. Pues polvo eres y al polvo volverás. Otro ejemplo muy famoso lo podremos encontrar en el libro de Job, su capítulo 14, donde dice: qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida tan llena de dificultades. Brotamos como una flor y después nos marchitamos. Desaparecemos como una sombra pasajera. Hasta un árbol tiene más esperanza. Si lo cortan, volverá a brotar y le saldrán nuevas ramas. Aunque sus raíces hayan envejecido en la tierra y su tocón esté podrido, al sentir el agua renacerá y echará nuevos brotes como un árbol recién plantado. En cambio, cuando los seres humanos mueren, pierden su fuerza, dan su último suspiro. ¿Y después? ¿Dónde están? Se pregunta Job, ¿dónde están? Este es el realismo honesto que recorre la Biblia de cabo a rabo. Así habla la Biblia de la condición humana. Y la gran verdad es que de momento, como ya hemos dicho, no ha habido ningún ser humano que haya podido ignorar el umbral de la muerte.
Sinceramente, la crudeza y la honestidad de esta sabiduría antigua incomoda a nuestras conciencias modernas. Hoy no nos gusta hablar de la muerte, y menos aún con tanta franqueza, por favor. Es más, los propios cristianos tendemos a solucionar muy rápidamente la cuestión de la muerte. Enseguida recurrimos a la esperanza en la vida después. Pero si no estamos dispuestos a hacer un diagnóstico realista de nuestra existencia, jamás vamos a poder entender el potencial que tiene la esperanza cristiana. Nuestra vida es limitada para todos, es frágil, es vulnerable y todos tenemos fecha de caducidad. Y esta es la primera verdad que el Salmo 90 nos quiere mostrar. Porque la sabiduría bíblica nunca mira hacia otro lado, ni tampoco nos ofrece respuestas facilonas o soluciones simples. La Biblia nunca nos ofrece una visión edulcorada y endulzada de la realidad. En la Biblia se habla muy claramente sobre el carácter fugaz y efímero de nuestra vida, en sintonía con la sabiduría del mundo antiguo. Porque la visión de la Biblia nos ofrece un diagnóstico honesto, para que seamos conscientes de quiénes somos en verdad, de cuál es nuestra condición como seres humanos, y lo hace, como digo, con mucha seriedad, honestidad y realismo. Aunque eso implique que tengamos que despertar de nuestro sueño y enfrentarnos a una realidad que quizá no siempre nos satisface. Por lo tanto, en el Salmo 90 no se nos está ofreciendo, como digo, un consuelo fácil, ni una visión idealizada, sino una perspectiva realista. Una perspectiva realista. Pero el Salmo no se queda aquí. Si os fijáis, el Salmo 90 comienza con un canto de alabanza. Señor, durante generaciones, tú has sido nuestro refugio. Antes de que empiece a hablarnos sobre el carácter fugaz de nuestra vida, este Salmo admira la eternidad de Dios. Antes de invitarnos a mirar hacia adentro y hacer ese autodiagnóstico, el poeta levanta su mirada hacia arriba. Antes de hablar de la vulnerabilidad humana, el Salmo apunta a la grandeza de Dios. Y esto, si lo pensamos, es bastante interesante. Porque decir que la vida humana es limitada, decir que la vida humana es breve, solo tiene sentido si lo comparamos con algo que sea ilimitado o infinito. Como dijo el teólogo Paul Tillich, tan solo porque contemplamos algo que es infinito, podemos darnos cuenta de que somos finitos. Tan solo porque somos capaces de ver lo eterno, podemos ver la brevedad del tiempo que se nos ha concedido. Reconocer que nuestra vida es breve y limitada nos genera insatisfacción y cierta desazón. En el fondo de nuestro corazón, todos desearíamos tener un destino distinto, pero esa insatisfacción está enraizada en nuestra capacidad para ver más allá de nosotros mismos, para soñar con algo mayor, para soñar con lo infinito. Los antiguos poetas de Grecia llamaban a los seres humanos mortales, y lo hacían porque los comparaban con los dioses inmortales del Olimpo. La eternidad de Dios es lo que hace que caigamos en la cuenta de la brevedad de nuestra vida. Y eso es lo que el Salmo quiere decirnos cuando empieza con esta afirmación. Dios ha sido nuestro refugio de generación en generación. En otras palabras, Dios es lo único que permanece a través del tiempo. Antes de hablar de su propia realidad, el autor del Salmo nos sitúa en la perspectiva divina. El Dios creador del universo es el único fundamento firme que permanece a través del tiempo. Y a partir de aquí, el Salmo comienza a mirar hacia adentro, hacia la condición humana. Y ahora sí, nos habla de la brevedad de la vida, nos habla de la realidad de la muerte. Todos compartimos un mismo destino. La muerte nos hace solidarios unos con otros, porque ningún ser vivo va a escapar de esta realidad. Pero los seres humanos no nos conformamos tan fácilmente. Ya en el relato de Génesis 3, en la llamada caída del ser humano, ya se nos habla de ese deseo que habita en nosotros y que nos lleva a querer ser como dioses, a querer forjar nuestra vida sobre un fundamento propio, sin depender de nada ni de nadie. Y de esa forma, quizá, podrá alcanzar la eternidad. No nos conformamos con nuestro destino y luchamos por alcanzar la realidad divina. Pero al menos hasta el día de hoy, nuestro destino no ha cambiado ni un ápice.
De hecho, para el salmista, nuestra vida es como un breve sueño. Cuando somos jóvenes quizá nos parece que la vida es muy larga, hay un montón de tiempo por delante. Pero solo hay que hablar con alguna persona que haya pasado de las 5 o las 6 décadas, aquí hay algunos, para comprobar que la vida es breve y efímera. Como dijo el escritor argentino Ernesto Sábato, que por cierto murió a los 100 años, la vida es tan corta y el oficio de vivir es tan difícil que cuando uno empieza a aprenderlo, ya hay que morirse. Qué gran verdad. Reconozco que una reflexión como esta tiene cierto peligro. Que nos vemos todos a casa deprimidos. El exceso de realismo, el exceso de este realismo frío y duro puede dejarnos tan insatisfechos que al final nos acabemos hundiendo en la melancolía o en el victimismo. Pero curiosamente no hay nada de esto en el Salmo 90. Porque el autor de estos salmos no se ve a sí mismo como la víctima de un destino trágico. ¡Ay, pobre de mí, que me voy a morir! No se ve así el salmista. El salmista se ve como un sujeto responsable de su destino. Alguien que se reconoce a sí mismo como una persona falible y, en el lenguaje teológico, pecadora. Dice, hemos leído antes, con tu ira nos has consumido, con tu furor nos aterras. Ante ti has puesto nuestras culpas, a la luz de tu faz nuestros secretos. Nuestros días decaen bajo tu ira, como un suspiro pasan nuestros años. ¿De qué se está hablando aquí? ¿De qué se está hablando aquí? El diagnóstico que el Salmo nos plantea no solo nos habla de lo frágil que es la vida humana y lo breve que es la vida humana. De pronto se introduce una nueva variable en esta ecuación. Una variable que va más allá de los factores naturales que hemos visto hasta ahora. El autor se examina a sí mismo y se da cuenta de que hay algo más en la naturaleza del ser humano. La responsabilidad moral y espiritual ante nuestro pecado y la indignación de Dios ante nuestra falta de justicia. Para el salmista, la realidad humana no se puede explicar únicamente a través de leyes naturales, porque el ser humano es más que un conjunto ordenado de órganos, células y sistemas biológicos. Hay realidades en el ser humano que uno no las puede meter en una probeta y llevárselas al laboratorio. Porque el ser humano también es un ser moral y un ser espiritual. Y nuestro desequilibrio interior, en este sentido, como consecuencia, dice la Biblia, del pecado, ese desequilibrio que llevamos dentro, también hace que en muchos sentidos nos consumamos por dentro. También hace que nuestra vida se agote, a veces mucho antes de lo necesario. Y eso es lo que el Salmo también quiere expresar aquí. Todos sabemos que la muerte es natural, que es parte de la vida, pero al mismo tiempo hay algo dentro de nosotros que se revela ante esta verdad, que se niega a aceptar que todo termine con la muerte. Evidentemente nos rebelamos ante la muerte de niños o de personas jóvenes, pero también nos sobrecoge la muerte de una persona anciana, con toda su experiencia, su sabiduría y su personalidad única e irrepetible. Como decía antes, en el fondo de nuestro corazón todos anhelamos eternidad. Pero si la muerte es algo natural, no tiene ningún sentido que nos estemos rebelando contra ella. De la misma forma que nadie se indigna porque a un árbol se le caigan las hojas. Ante la realidad inevitable de la muerte, los seres humanos oscilamos entre la rebeldía y la indignación. Entre la rebeldía y también la resignación. Y al hacerlo, demostramos que para nosotros la muerte nunca termina de ser algo natural. En esos versos también se habla, lo hemos leído, de la ira de Dios. Una ira que, según el salmista, nos consume por dentro. Y aquí me gustaría detenerme un momento, porque este concepto de la ira de Dios, que aparece bastante en la Biblia hebrea, es bastante extraño para nosotros, eso lo primero. A menudo nos incomoda, eso lo segundo. Y tercero, ha sido profundamente malinterpretado a lo largo de la historia. Así que creo que merece la pena que dediquemos un momentito a arrojar algo de luz sobre este concepto que tanto aparece en la Biblia hebrea. Cuando uno escucha hablar de la ira de Dios, no sé, se imagina a Zeus en el Olimpo lanzando rayos contra los seres humanos, en plan cabreado, indignado, en plan vengativo y castigador. Pero cuidado, el Dios de la Biblia no es como los dioses griegos, tan parecidos a nosotros.
A menudo en la Biblia ocurre un fenómeno muy importante a tener en cuenta, para no acabar diciendo o creyendo en auténticas barbaridades. Y este fenómeno es lo que se conoce como la conversión del sentido o la conversión del significado. ¿De qué estoy hablando? Básicamente lo que esto significa es que en la Biblia se emplean conceptos que son comunes a la cultura en la que estos textos y estas historias surgen. Imágenes y conceptos comunes a ese tiempo. Pero estos conceptos reciben un nuevo significado o una nueva interpretación en la medida en que Dios se revela en la historia y se da a conocer. Conceptos como la justicia, el amor, la fidelidad o la propia ira, conceptos que aparecen mucho en la Biblia, reciben un nuevo sentido cuando se aplican al Dios que se da a conocer en las Escrituras. Un sentido que va mucho más allá del sentido habitual con el que nosotros empleamos estos conceptos. De hecho, dentro de la propia Biblia se da este mismo proceso de conversión del significado. Hay conceptos en la Biblia que en la época del Antiguo Testamento se entendían de una manera, pero que a la luz de la revelación cristiana en Jesús, de pronto se interpretan de una manera nueva, adquieren un nuevo significado. Y si no tenemos en cuenta estos detalles, leemos los textos de manera plana, si los leemos de manera literalista, acabaremos creyendo en auténticos disparates teológicos. O como alguien ha dicho, acabaremos diciendo cosas de Dios que no nos atreveríamos a decir de ninguna persona decente. Pero en esta comunidad queremos tomarnos el testimonio bíblico con la seriedad, la madurez y la responsabilidad que estos textos se merecen. Por lo tanto, ¿cuál es el significado convertido de la ira de Dios? Básicamente, cuando se habla de la ira de Dios en la Biblia, de lo que se está hablando es de la indignación que Dios experimenta ante todo aquello que desfigura el valor de su creación. La ira de Dios es la reacción divina ante todo aquello que anula la verdad, la belleza y la bondad que hay en todo lo creado. Esa belleza, esa verdad y esa bondad que Dios mismo puso en su creación. Porque el Dios que se revela en los textos bíblicos no es un Dios indiferente, ajeno a nuestra realidad y a nuestro destino. El Dios de la Biblia no es un motor inmóvil que encendió la chispa y se quedó mirando a ver qué pasa con este extraño experimento. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el Dios absolutamente implicado y por lo tanto el Dios absolutamente afectado. El Dios amante, el Dios entregado, el Dios que quiere liberar, sanar, salvar y transformar el corazón del ser humano y a toda su creación. Por lo tanto, al Dios de la Biblia le importa y mucho lo que hacemos con nuestras vidas. Y eso es lo que quiere reflejar y transmitir, ese concepto clásico de la ira de Dios. Y ante esta verdad, al reconocer la indignación que Dios experimenta al ver cómo los seres humanos hemos hecho las cosas, el salmista se da cuenta de que la humanidad también vive bajo el peso de una responsabilidad moral y espiritual. Y ese peso realmente nos desgasta. Es duro ser responsable. Es mucho mejor pasar por la vida como si no tuvieras que darle cuentas a nadie. Pero cuando eres consciente de tu responsabilidad, eso pesa, eso agota, eso cansa. Y como dice el salmista, eso nos consume lentamente. Honestamente, nos damos cuenta de que no siempre hacemos lo correcto, de que nuestras decisiones no siempre son las mejores, de que el mal y la oscuridad también anidan en nuestro corazón. Y a menudo le damos rienda suelta, con consecuencias fatales para nuestros prójimos, para el entorno que nos rodea y para nosotros mismos. Y esta es la realidad que la Biblia llama pecado. Y creo que la historia de la humanidad es la prueba más clara de que esto es una profunda verdad espiritual. Por lo tanto, el Salmo 90 nos invita a adoptar una mirada equilibrada sobre nosotros mismos. Nos invita a reconocer la cara oculta de la luna, ese lado oscuro que también forma parte de nosotros y que malo será el día en que no seamos conscientes de ello. Pero hay un detalle más en estos versos que merece la pena no olvidar. Ante ti has puesto nuestras culpas, a la luz de tu faz, nuestros secretos. No hay secretos delante de Dios, ¿verdad? Todo aquello que somos, Dios lo conoce y lo pone delante de sus ojos. Y aunque de primeras no lo parezca, porque suena un poco a Gran Hermano, esto es profundamente liberador.
Porque acabamos de decir que en nosotros hay cosas que no son tan bonitas, que no nos gusta enseñar ni mostrar a los demás. Pero curiosamente, el Dios de la Biblia no marca distancia con nuestra oscuridad. Él no maquilla la realidad como hacemos nosotros. Su indignación no implica separación. Dios pone delante de sus ojos todo lo que somos, incluida esa oscuridad y esa miseria que también tenemos dentro. Más aún, Dios nos invita a que pongamos delante de Él todo lo que somos, haciendo un autodiagnóstico honesto. Y todo esto con el propósito de que seamos hombres y mujeres realistas, maduros, que no tienen ningún miedo en reconocer sus faltas y errores, que no tienen miedo en mostrarse vulnerables, que no tienen miedo en mostrar su oscuridad y más aún, ponerle nombre. Porque esa es la clave, ponerle nombre a la oscuridad que tenemos dentro. Ese es el camino hacia una espiritualidad verdaderamente terapéutica, sanadora. El gran error, como diría Bonhoeffer, es quedarnos a solas con nuestra maldad ahí dentro, que nadie la vea, que nadie la sepa. Porque la realidad es que todos somos pecadores, ni unos más ni otros menos, todos somos pecadores, pero Dios es más grande que nuestro pecado y que nuestra oscuridad. Como veis, el Salmo 90 intenta mostrarnos la verdad de nuestra situación humana, la brevedad de nuestra vida por un lado, y por otro, la responsabilidad moral y espiritual que nos acompaña. En ese sentido, podemos decir que el Salmo es todo un baño de realidad, es todo un baño de realismo, porque no siempre somos conscientes de esta verdad. Muchas veces vivimos como si fuéramos inmortales. Muchas veces vivimos como si no tuviéramos que asumir ninguna responsabilidad. Muchas veces vivimos como si Dios no formara parte de nuestra vida. Por eso, esta primera parte del Salmo termina con un ruego, una oración, una petición que ha sido recitada durante siglos y que hoy también la queremos hacer nuestra. Enséñanos a contar nuestros días y tendremos así un corazón sabio. Para el salmista, el hecho de comprender estas profundas verdades sobre la realidad humana no es un motivo para hundirnos en la desesperación, ni tampoco en el victimismo. Todo lo contrario. El autor está convencido de que este discernimiento, este conocimiento, puede darnos un corazón sensato, sabio, un corazón realista, un corazón que acepta la distancia infinita que hay entre Dios y nosotros, un corazón maduro que reconoce que un gran poder como es la vida conlleva una gran responsabilidad. Un corazón que sabe que nadie podrá añadir un solo año más a su vida. Pero hay algo que sí podemos hacer, y es decidir qué hacemos con el tiempo que se nos ha dado. El corazón sensato, en definitiva, es el corazón que no intenta ocultarse a sí mismo estas profundas verdades. El corazón que no se refugia en falsas seguridades o mentiras para pasar el rato. El corazón sabio es el corazón que está dispuesto a reconocer su propia condición y hacer un diagnóstico realista y honesto de sí mismo. Así soy, así soy. Pero un corazón que es capaz de resistir esa profunda verdad con valentía, con dignidad, con humildad, con fortaleza y con confianza. Pero el Salmo no termina aquí. Los últimos versos, del 13 al 17, probablemente sean un añadido posterior de cuando el pueblo hebreo estuvo en el exilio en Babilonia. Y es muy interesante cómo terminan estos versos, porque aquí entra en escena un nuevo elemento, entra en escena algo realmente nuevo, la posibilidad de un futuro nuevo, de un futuro distinto, de un futuro de alegría y de plenitud. Oh Señor, vuelve a nosotros, ¿hasta cuándo tardarás? Apiádate de tus siervos. Sácianos cada mañana con tu amor inagotable, para que cantemos alegres hasta el final de nuestra vida. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos con bien. Permite que tus siervos te veamos obrar otra vez, que nuestros hijos vean tu gloria, que descienda sobre nosotros la gracia del Señor nuestro Dios. Afianza la obra de nuestras manos, sí, afianza la obra de nuestras manos. De pronto, Dios aparece como el Dios del futuro. Ese ciclo de vida y de muerte, de pecado y culpa, se transforma para dar paso al anhelo de una nueva realidad, la realidad de la gracia de Dios, que tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. La esperanza supera la tragedia
Y con este profundo anhelo, la fe hebrea llega a su cumbre. No hay nada más grande que la fe hebrea haya podido transmitirnos que esta idea que desarrolla ya el final de su periodo vital, después de haber pasado por el exilio. En ese momento la fe hebrea se da cuenta de que tiene que haber algo más, de que no todo puede ser ese realismo tan duro. Y a partir de aquí, la revelación cristiana cogerá el testigo. Pero ¿qué significa realmente esta esperanza? ¿Acaso ya no tenemos que preocuparnos por la brevedad de nuestra vida? ¿Acaso ya no tenemos que preocuparnos por nuestra responsabilidad moral y espiritual? A la luz de la historia humana y a la luz de nuestra propia experiencia, da la impresión de que seguimos atrapados en el mismo ciclo, y eso hace que nos preguntemos, ¿acaso la tragedia es más fuerte que la esperanza? ¿Será que la indignación de Dios es más grande que su gracia? En esta tensión entre el realismo por un lado y la esperanza por el otro, se mueve la espiritualidad hebrea del Antiguo Testamento. Nunca es capaz de resolver esa tensión. En el Antiguo Testamento se queda esa incógnita. Uno no sabe qué es más grande, si la ira o la gracia. Uno no sabe qué es más grande. Y en esa misma tensión pueden vivir hoy también todas aquellas personas que se toman tiempo para analizar el sentido de su vida y de su existencia. Aquellos que se toman el tiempo para hacer un diagnóstico honesto, maduro y sincero de su propia realidad. Y es ahí, en esa tensión paradójica entre el realismo de la vida, por un lado, y la esperanza soñadora en un futuro distinto, por el otro. Es ahí, en el espacio entre estas dos realidades, donde el mensaje del cristianismo puede adquirir verdadero sentido. Es ahí donde el Evangelio, donde la buena noticia de Jesús se convierte en una respuesta eficaz para esa hambre que llevamos dentro, para esa sed que habita en el fondo de nuestro corazón inquieto, esa sed que trata de encontrar respuestas. Porque en el mensaje de Jesús, la realidad y la esperanza se funden en un abrazo infinito, profundamente paradójico, pero lleno de belleza y de verdad. En el corazón del cristianismo nos encontramos con el mensaje del Dios que estuvo dispuesto a someterse a la realidad humana con su brevedad, su fragilidad y todas sus limitaciones, hasta tal punto que decidió solidarizarse también con nuestra herida moral y espiritual. En Jesús, Dios asumió nuestra realidad sin atajos ni ventajas. Y en medio de ese realismo y esa crudeza, también la esperanza se hizo carne. La esperanza de una humanidad nueva que ni aun la muerte pudo silenciar. Y esas palabras que en el Salmo representan un anhelo, un ruego, un sueño, se materializaron en medio de la historia humana. Y la gracia de Dios descendió verdaderamente sobre nosotros. Y vimos su gloria, una gloria diferente a todo lo que hubiéramos imaginado. La gloria del Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y nada volvió a ser igual. Ahora, mientras hablamos, ese reloj sigue girando, imparable, y posiblemente ya nos hayamos ido de la hora, ¿verdad? Tempus fugit. Con la ayuda del Salmo 90, hemos analizado el corazón de nuestra vida y el sentido de nuestra existencia. Y seguramente estos versos nos hayan hablado de una manera diferente a cada uno de nosotros y de nosotras. Pero estoy seguro de que nadie se ha quedado indiferente. Hoy quizá algunas personas opten por aferrarse únicamente a la esperanza, aunque eso implica engañarse a sí mismas. Es el camino del idealismo utópico, sin los pies en la tierra. Hay personas que prefieren vivir así. Otras personas quizá optan por quedarse únicamente con el realismo, aunque eso implique vivir con una insatisfacción perpetua. Es el camino del pesimismo histórico, sin capacidad para soñar. Y hay personas que prefieren vivir así. Pero el camino de Jesús no nos llama ni a la esperanza infantil ni al realismo desgarrador. El camino de Jesús nos invita a abrazar la paradoja de mirar nuestra vida con realismo, honestidad y madurez, y al mismo tiempo ser capaces de abrir nuestros ojos a la esperanza en un futuro distinto, en una humanidad nueva y en una nueva creación. La esperanza de que aún en la muerte hay un Dios que recordará nuestro nombre. Amén.